¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Esteves, soy el coordinador de este panel. Estamos participando del 16º Congreso Internacional de Economía, o ECON 2022, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. El nombre de este panel es Los desafíos de la gobernabilidad en la pospandemia. Les voy a pasar a presentar a las personas que lo integran. En primer lugar, soy yo, Alejandro Miguel Esteves, que soy el coordinador. Yo soy profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y además soy el director del Centro de Estudio del Estado y las Organizaciones Públicas de la Facultad de Económicas. Bueno, el nombre de mi presentación va a ser la institucionalización de la videoconferencia como tecnología administrativa en el sector público. Luego, la segunda presentación corresponde a Maximiliano Campos Ríos, quien también es profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA e investigador del CDOP. Y el tema que va a exponer Maximiliano va a ser servicios públicos en la era inmersiva, el Estado como plataforma. Y luego, la renombrada politóloga Cristina Díaz, que es profesora e investigadora de la Universidad Nacional de Rosario Plenaria, y también investigadora y docente de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Ella va a exponer sobre los efectos de la pandemia en las prácticas de la evaluación de programas en el sector público. Bueno, habiendo ya presentado al panel, es un gusto estar con ustedes. Empezamos. Mi presentación se llama La institucionalización de la videoconferencia como tecnología administrativa en el sector público. Básicamente de lo que vamos a hablar entonces es, a raíz del teletrabajo, hubo un montón de prácticas y tecnologías que se institucionalizaron, es decir, que pasaron la prueba del uso, de decir, bueno, fueron probadas por mucha gente durante mucho tiempo, y esto es lo que permite que se pueda afirmar que ciertas prácticas, ciertas rutinas, se hayan de alguna forma institucionalizado. Cuando uno habla de institucionalizar, quiere decir algo que era una novedad, que se transforma en una cosa completamente normal e institucionalizada. Esa es justamente la noción de institucionalización que vamos a ver aquí. ¿Cuál fue el gran factor que justamente provocó la institucionalización de ciertas prácticas? Como ustedes saben, la pandemia del COVID. La pandemia del COVID puso tanto al Estado como a los ciudadanos frente al mismo problema y todos estuvimos viendo tanto los mismos efectos como los mismos resultados, los mismos problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Así, de alguna forma, este evento externo a las organizaciones públicas terminó por ser una gran herramienta de institucionalización. Bueno, ¿quién posibilitó a quién? Acá está la otra pregunta que nos hacemos. Por un lado, ¿no? Uno no puede hablar de teletrabajo ni de teleconferencia si no hubiera ya una cierta base tecnológica que permitió el funcionamiento de todas estas tecnologías y sistemas. Ahí está la importancia de las TIC, que lo llamamos acá, que es las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, muy pocas adaptaciones de las administraciones públicas al trabajo remoto podrían haberse realizado sin la existencia de tecnologías previas que permitían estas actividades, como ya dijimos, teletrabajo, teleconferencia, trámite digital, firma digital, email, webpage, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto, tenemos que remarcar que desde el 20 de marzo del 2020 al 1 de septiembre del 2021, la Administración Pública Nacional estuvo en formato trabajo remoto o teletrabajo como una forma de adaptar la administración al contexto de la pandemia. Se calcula que el 70% de los agentes federales estuvieron en formato de trabajo remoto o teletrabajo. El otro 30% restante son fuerzas de seguridad, personal de salud, digamos, y personal que tenía otras características que era imposible seguirlas haciendo con formato de teletrabajo. Por ejemplo, controles fronterizos, controles migratorios, controles aduaneros, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la videoconferencia como tecnología, os solo les cuento que voy a focalizar sobre la videoconferencia. Ya en el ECON anterior 2021 escribí sobre el teletrabajo, hice una investigación sobre el teletrabajo, y esta charla sobre la videoconferencia es un desprendimiento de haber estudiado la institucionalización del teletrabajo que ya está, digamos, normalizado de alguna forma, ¿no? Y de ahí yo empecé a estudiar otras tecnologías que de alguna forma muestran cómo el teletrabajo fue acompañado por tecnologías como la videoconferencia
es un proceso de institucionalización y que también justamente este contexto permitió que estas tecnologías se normalizaran por completo, es decir, pasaron a ser parte de la normalidad, pasaron a ser parte del mundo usual en la administración pública y en las organizaciones también. Bueno, los orígenes de la videoconferencia se pueden rastrear en Alemania en 1936, donde el correo alemán experimentó con el sistema televisivo y de audio para, de alguna forma, explorar un mercado con un fin comercial. Es decir, querían ofrecer un servicio, por supuesto pago, remunerado, que de alguna forma permitiera a una persona ver a otra e interactuar escuchando e intercomunicándose. Esta idea es, luego de la ocupación de Estados Unidos, de Alemania, pasa a la AT&T de Estados Unidos en 1959. En los 70 y 80 esta tecnología se continúa siendo objeto de experimentación. En los 90, con la aparición de Internet, esta tecnología continúa creciendo. Si ustedes recuerdan, se la utilizaba en servicios como Skype o Messenger. Y luego, hacia el año 2000, siguió creciendo con la cuestión de, por supuesto, los smartphones, de toda la comunicación telefónica, telefonía celular, etcétera, etcétera, etcétera. Se calcula que con la pandemia del COVID, por supuesto, la videoconferencia no hizo más que crecer exponencialmente y según cifras de Wikipedia, esta actividad creció en un 1100%. Es decir, la videoconferencia como tecnología disparada por la pandemia creció un 1100%. Por eso nos permitió estudiarla desde el punto de vista de la institucionalización. Luego está la metodología del estudio que utilizamos, un estudio de tipo cualitativo, por supuesto interpretativo. Entrevistamos a 25 informantes clave representativos de la APN. El tiempo del trabajo del campo nos tomó del 5 de mayo al 7 de noviembre del 2021 y se lo realizó utilizando un cuestionario de tipo semiestructurado de 10 preguntas. Vamos ahora a la evidencia empírica. La reunión de teletrabajo antes de la pandemia. Acá tenemos la opinión de nuestro informante 25 que decía: los que contamos con experiencia en administración pública sabemos que las reuniones pueden ser de todo tipo, productivas, improductivas, estructuradas, caóticas, con objetivos claros, difusas, pero sinceramente no imaginaba que la pandemia y la tecnología iban a aportar cambios sobre la reunión. Acá ya nos abre la puerta a considerar los cambios que introdujo no solo la pandemia, sino estas tecnologías, como la teleconferencia. Luego el informante 7 nos dice: las reuniones de trabajo son espacios para dialogar sobre temas de trabajo y avanzar en acuerdos o tareas, pero adicionalmente generan el vínculo colaborativo necesario para un trabajo productivo en equipo. A veces estas reuniones son largas y tediosas, pero necesarias con alguna frecuencia. El organizador tiene la responsabilidad que además sean productivas. Bueno, ¿cómo describiría a la reunión luego de haber utilizado la teleconferencia? Y nuestro informante 8 subraya: si comparo con la reunión tradicional, las teleconferencias son más concretas, más rápidas, pero inicialmente siempre teníamos alguna inseguridad porque alguien se quedaba sin conexión. Para nuestro informante 1, nos dice: en los primeros momentos de la pandemia podemos decir que hubo una mitad de los usuarios que veía a la teleconferencia como una novedad y que creía que iba a ser algo pasajero. Y había otra mitad de la gente que creía que la teleconferencia había llegado para quedarse. Para quedarse. Con el correr del tiempo, la pregunta de la durabilidad de la tecnología de la teleconferencia había quedado olvidada. Se había naturalizado por una cuestión de ejercicio cotidiano. Acá ya vemos como el informante 1 de alguna forma ya reconoce que la teleconferencia se había institucionalizado con el correr del tiempo con la pandemia. Luego, ¿cómo describiría la reunión de trabajo luego de haber utilizado la teleconferencia? Para el informante 9, la teleconferencia es más productiva, focalizada y mejora la puntualidad. Y acá está lo que él dijo: en general son productivas y centradas en el tema. Hay poco espacio para la emergencia de conflictos. Son más directas, se va más al grano, hay algo interesante, se respeta el horario, ha disminuido la impuntualidad, las interrupciones son menos probables. Luego nuestro informante 10, y coincide con el preopinante: las reuniones por teleconferencia me parece que son más rápidas y expeditivas. Se gana en agilidad y atención sobre el hablante. Se pierde cierta espontaneidad respecto de quien habla y quien escucha. Pero en general
diría que son tan necesarias como antes. Es como que de alguna forma coinciden en que la teleconferencia demostró su utilidad, en que presenta ciertos cambios, introduce modificaciones en el comportamiento humano, y etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué extraña de la reunión presencial? Como ustedes imaginarán, había mucha gente que utilizaba la reunión presencial no solamente como una forma de intercambiar ideas, sino también como de ajustar luego conceptos. ¿De qué fue la reunión? ¿Qué entendiste? ¿Cómo? Es decir, también hay un lado que evidentemente la videoconferencia deja de lado, que es el tiempo humano, ese contacto humano, que había gente que utilizaba de una forma productiva en las reuniones de tipo presencial. Y acá está, siguiendo con la misma línea argumental, que extraña reunión presencial, lo que les dije anteriormente, y acá hay una frase cómica que dice, extraño el café. El informante nuestro, en el informante 21, dice que extraña el café. Es decir, de alguna forma la teleconferencia, si bien gana en precisión, gana en puntualidad, gana que te ahorra distancias de traslado, de alguna forma, también hay gente que dice, sí, pero yo extraño ese contacto físico, extraño esa cuestión, si querés, humana que había en la reunión presencial. Luego, ¿qué mejoró respecto de la reunión presencial? Nuestro informante 9 dice, creo que ha mejorado el centrarse en el tema, la puntualidad, el respeto en la administración del tiempo y en el uso de la palabra. Son más expeditivas y se sintetizan mucho más que antes, ya que no se tratan temas extras al temario de la convocatoria y también hay menos distracción. O sea, que hay gente que está ponderando fuertemente a la teleconferencia. Me parece que mejora la atención sobre el hablante, dice el informante 10, y más aún la disponibilidad de interlocutores en otros espacios físicos. También es una mejora la puntualidad de inicio de las reuniones y la menor duración de las mismas. Si ustedes se acuerdan, varias de las plataformas gratuitas que había de teleconferencia se cortaban a los 40 minutos. Entonces esto obligaba a muchos de los usuarios de estas plataformas a tratar de ser lo más concreto posible para utilizar bien esos 40 minutos. ¿Qué mejoró respecto a la reunión presencial 2? Nuestro informante 11 señaló, la telereunión suprimió el tiempo de los traslados. Acá este tema es central. Es decir, me ahorra tiempo de ir a la oficina, me ahorra tiempo de traslado. Digamos, y esto a su vez permite que participe gente que está a distancias largas, que de otra forma habría que haber gastado en viáticos, etcétera, etcétera. O gente que justificaba su ausencia no podía decir, no, estoy muy lejos, no puedo ir. Bueno, la teleconferencia solucionó todo eso. Y acá viene el informante 11, perdón, el informante 25 señala, sinceramente es lo que pienso que revolucionó la reunión. O sea, acá hay un opinante que dice, la teleconferencia revolucionó la reunión. La gente puede estar lejos y reunirse, puede estar vestida como quiere. Pienso que incrementó la puntualidad, la concentración y el alcance y redujo los costos de reunirse, además de que ya no existe la excusa de que alguien no puede venir por estar lejos. Pienso que es algo buenísimo y además se puede realizar varias reuniones el mismo día, cosa que antes no hubiera sido posible. Sigamos. Ahora aparece el tema de la productividad personal. La productividad personal es una preocupación constante que se observa en relación a la telereunión. Se observa que no hay una opinión predominante y que en general las percepciones están muy divididas. O sea, hay gente que te dice, en mi caso yo crecí en productividad, en mi caso no crecí. Es decir, es como que las opiniones están divididas en este aspecto. Pero en relación a la productividad de la organización la cosa cambia. Cuando le preguntamos a nuestros informantes clave, ¿pero usted cree que a la organización le sirvió? ¿Incrementó la productividad de la organización a raíz de utilizar la teleconferencia? Y fíjense lo que contestan. Dice, yo creo que permitió aumentar la productividad organizacional por varios motivos. Pero primero por ahorro de costos, por tiempos, por traslados, porque las reuniones están más focalizadas y por lo tanto eso genera una mayor eficiencia, porque la gente es más puntual que con las reuniones presenciales y porque podemos poner juntos a todos los que interactuaban en un tema concreto, aunque estén en otra punta del país. Se gana en una mayor coordinación y eso es ganar productividad. O sea, un poco las opiniones fueron en este sentido. O sea, la teleconferencia aumenta la productividad de la organización, sea por disminución de costos, por disminución de tiempo de traslado, etcétera. O sea, tiene un costado económico que aumenta la productividad.
Luego, vamos al informante clave. El informante clave 14 expresa otra idea. Dice, no creo que haya habido un incremento sensible de la productividad. Las organizaciones pasan a ser más productivas cuando hay un cambio tecnológico profundo y cambian por completo los procedimientos. Y aquí hubo teletrabajo y videoconferencias. Es como que él le baja el voltaje al tema, ¿no? Dice, acabó teletrabajo y videoconferencias. Él asocia el gran cambio de productividad a una cuestión solamente tecnológica. Pero uno puede decirle también, bueno, pero la teleconferencia es un gran cambio tecnológico. Antes había que hacer reuniones presenciales, ahora podés recurrir perfectamente a teleconferencias y la gente las da por válidas, que ahí está lo clave. Fíjense el informante 20 lo que señala. No sé si aumentó la productividad, pero permitió que se pudiera seguir trabajando y resolviendo algunas cosas, tomar decisiones. O sea, claramente la videoconferencia le permitió a la administración pública y a todas las organizaciones el seguir funcionando en las épocas más duras de la pandemia. Y eso, de alguna forma, es productividad. Bueno, ¿a qué sectores de su organización benefició o perjudicó la teleconferencia? Bueno, siempre aparece lo mismo, se lo voy a hacer muy sintético porque es lo mismo que me pasaba en el estudio sobre teletrabajo. Los sectores más beneficiados son aquellos que están lejos, ¿no? Aquellos que son tecnificados, aquellos que trasladarse hasta el puesto de trabajo les significaba un gran costo, los beneficiados son las áreas técnicas y los que hacen análisis. ¿Y a quiénes perjudica? A aquellos sectores que necesitaban sí o sí de la presencialidad. Entonces, de alguna forma, ahí tenemos los sectores que benefician y perjudican la teleconferencia. Vamos ahora. ¿Cree que la teleconferencia puede reemplazar las reuniones presenciales? Que esto es muy interesante porque había como una especie de ficción de que esto va a desplazar por completo la reunión o la reunión tradicional nunca muere, ¿no? Era un poco, son como los dos extremos de esto. Bueno, respecto del mantenimiento de la videoconferencia, ¿no? Cuando se retorne a una normalidad plena que acabamos de volver hace unos días, nuestros informantes manifestaron mayoritariamente que debería mantenerse una modalidad mixta, porque la tecnología de la videoconferencia ha demostrado su utilidad y que no debe ser abandonada. También hubo un grupo minoritario que manifestó que mantener a la videoconferencia carecería de sentido. La realidad está demostrando que la videoconferencia se hizo su lugar, la videoconferencia demostró su utilidad y que de alguna forma hay reuniones que hoy tienen una cuestión híbrida, es decir, como que hay gente reunida y hay una máquina que permite hacer escuchar a otras personas y escuchar otras personas que están fuera de la reunión y que esto no ha provocado grandes trastornos. Entonces nuestro informante 9 que dice, me parece que deberían convivir. Es una herramienta emergente que se usaba muy poco y que ha demostrado tener sus beneficios. Creo que después de esta experiencia de trabajo remoto, en contexto de pandemia, nada volverá a ser igual que antes y me parece tampoco debería volver a serlo. Hemos aprendido muchas cosas. O sea, nuestro informante 9 da por sentado que la teleconferencia, aún en modalidades híbridas como la que estamos hablando, llegó para quedarse. Luego, continuamos con la misma pregunta que refleja si la teleconferencia puede reemplazar a la reunión presencial. El informante 1 dice, creo que con la vuelta a normalidad plena carece de sentido la reunión virtual. Las reuniones presenciales tienen un valor muy grande, la videoconferencia fue un paliativo para seguir trabajando de alguna forma. Este es el típico ejemplo de una opinión minoritaria respecto de que una vez que salgamos de la pandemia y volvamos a la normalidad plena, la videoconferencia carece de sentido. Nuestro informante 22 dice, se va a producir un decantamiento natural. La reunión presencial, por peso propio, se va a utilizar para reuniones de gran importancia, mientras que para las reuniones más comunicativas se va a utilizar la videoconferencia. Pero de todas formas pienso que la reunión presencial es insustituible. Este informante clave nos muestra una cosa interesante, como te dice, de alguna forma para las reuniones más políticas, ¿no? La cuestión presencial es importante, pero para reuniones operativas, sin quitarle valor, sino reconociendo distintos niveles, dice perfectamente la teleconferencia es una herramienta válida. Entonces ahora vamos a las conclusiones. En relación a la teleconferencia y su institucionalización, podemos decir que en la opinión de nuestros informantes claves parece haberse consolidado como herramienta de trabajo. Cuando algo que era una innovación pasa a ser usual, estamos frente a la prueba del uso que creemos ha demostrado satisfactoriamente. La cuestión de la productividad individual y organizacional, tal cual vimos, está un poquito más discutida.
La productividad individual, la gente sí, depende de cada uno, eso, pero la productividad organizacional sí. Ahí varios de nuestros entrevistados demostraron que permite ahorrar tiempos, traslados, generar nuevas rutinas, seguir funcionando a la distancia, seguir funcionando en pandemia, es decir, demostró su utilidad, demostró su eficiencia. Luego, hay un tema que es insoslayable y aparte que es realmente así, el tema de la teleconferencia de alguna forma anula el lado blando de las reuniones, o sea, la cuestión física, la cuestión de poder ver a la gente cómo habla con el lenguaje, el tono de voz, es decir, de alguna forma la teleconferencia le quita ese velo a la reunión presencial, la transforma de un poco más fría, la transforma de alguna forma más distante, y hay mucha gente que utilizaba, como lo vimos en las preguntas que hicimos, justamente las reuniones, ese contacto previo para decir, previo o posterior a la reunión presencial, para decir, che, ¿qué entendiste? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y cambiaba ideas y de alguna forma armaba, le daba un poco más de contexto a esa reunión. Ustedes saben que en el pensamiento posmoderno siempre dicen que el contexto es insaturable. Cuanto más contexto tengas, mejor. Bueno, un poco de eso lo están demostrando nuestros informantes, al decir, a mí me gustaba mucho el contexto de reunión presencial porque yo de ahí sacaba otra información, veía lenguaje corporal, veía un montón de cosas, o incluso una cuestión, si ustedes quieren, de sentimientos humanos, de estar hablando con los colegas, de cierta proximidad, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, queremos señalar que si bien el resultado que se observa en las percepciones de nuestros entrevistados parece ser en general positivo, tenemos que tener en cuenta que esta tecnología no se dio aislada de otras, como el expediente electrónico, el trámite digital, el uso del email, el WhatsApp, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que de alguna forma la teleconferencia funcionó porque funcionó también dentro de un paquete de posibilidades tecnológicas que permitieron su funcionamiento. No es que de la nada la teleconferencia hizo todo. Había WhatsApp con el cual se comunicaban mientras estaban las teleconferencias, luego de la teleconferencia se mandaban emails, luego de esto había expediente electrónico, luego de esto había trámites digitales, es decir, hay una serie de tecnologías que hizo que la teleconferencia pudiera funcionar con el grado de eficiencia que lo hizo. Es decir, de alguna forma la teleconferencia no es la tecnología central, pero sí la tecnología que permitió por completo el funcionamiento del teletrabajo, permitió el funcionamiento del teletrabajo, la comunicación, etcétera, etcétera, pero siempre recordemos que era un paquete de medidas tecnológicas que permitieron ese funcionamiento a distancia. Bueno, varios de nuestros entrevistados señalaron que la calidad de las teleconferencias fue creciendo a medida que se hacía un mayor uso de las mismas, ¿no? Esta es una curva del aprendizaje del sector público que es característica. Lo venimos observando también en la investigación anterior que hicimos sobre teletrabajo. Es decir, el sector público muestra una curva de conocimiento muy interesante, que es, primero, uno introduce el cambio, luego la productividad de la organización cae, porque la organización está aprendiendo a usarlo. Y luego cuando aprenden, empieza a crecer. O sea, hay una curva primero hacia la baja y luego hay un crecimiento sostenido cuando la organización aprendió a manejar esa tecnología. Esta es la curva del aprendizaje que nos apareció ya en varios trabajos sobre cómo es la velocidad o el efecto del aprendizaje en las organizaciones públicas. Primero es hacia la baja y una vez que aprenden empieza a subir. Bueno, los sectores de la organización más beneficiados con la teleconferencia, tal cual dijimos antes, eran los que estaban lejos, los tecnificados, los que eran más modernos antes de la pandemia. Mientras que los perjudicados fueron los que necesitan digamos, atención presencial del público, etcétera, etcétera. Incluso les quiero comentar que en el mundo judicial también la teleconferencia tuvo un gran impacto. Hoy en día se pueden tomar declaraciones judiciales a presos sin moverlos de las cárceles. Es decir, esto permite un ahorro increíble de tiempo, en seguridad, y realmente tiene un valor legal mientras estén las partes que tienen que estar presentes de ambos lados. Es decir, la teleconferencia ha demostrado un uso también en el mundo judicial y para qué no decirlo en el mundo de la educación, donde la teleconferencia ya está para quedarse. Muchas de las universidades que probaron el formato teleconferencia, en posgrado se lo ve claramente, han hecho directamente maestrías o especializaciones que tienen una parte virtual perfectamente. Y muchas de las carreras de distintas universidades públicas y privadas que probaron la teleconferencia y demostró su utilidad,
la utilizan como un complemento de las clases presenciales con toda tranquilidad. Y ahora, para terminar, como siempre, el buen uso de una tecnología depende de las capacidades del grupo humano que la maneja y de los liderazgos existentes en la organización. Es decir, estas tecnologías y su utilidad y su explotación y su permanencia y su perfeccionamiento dependen de la capacidad del grupo humano que las usa, es decir, el grupo humano puede crecer con estas tecnologías y también, por supuesto, los liderazgos. Los liderazgos, el desafío de los liderazgos es hacer crecer a la organización en el uso de estas tecnologías, llevarla más lejos, hacerlas, si ustedes quieren, más eficientes aún. Bueno, de mi lado nada más. Muchas gracias por su atención. Ahí está mi mail y espero que sigan viendo el resto de los panelistas porque es un trabajo muy interesante el que hemos hecho sobre estas cuestiones tecnológicas en las organizaciones públicas luego de la pandemia. Bueno, buenas tardes, buenos días y muchas gracias. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Maximiliano Campos Ríos, soy profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Y en esta oportunidad, en ECOM 2022, vamos a hablar un poquito de los servicios públicos en la era inmersiva. Es decir, cómo el Estado, a partir y a través de sus diferentes organismos, pueden integrarse y subirse a la era de la sociedad de la información y constituir servicios públicos a partir de la integración de una plataforma. Una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de servicios públicos, sobre todo servicios que hacen los ciudadanos y ciudadanas en su vida cotidiana. Pueden ser servicios vinculados con un gobierno local o al gobierno nacional de cualquier país, es que los ciudadanos y ciudadanas ya no tienen la misma interacción o los mismos tiempos y las mismas actitudes que hace 10, 20, 30 o 40 o 50 años, ¿no? Digo, los últimos años hemos sido impactados por la revolución tecnológica que ha construido una verdadera ciudadanía 4.0. ¿Qué significa una ciudadanía 4.0? Bueno, es una ciudadanía que demanda bienes y servicios públicos los 7 días de la semana, durante las 24 horas, los 365 días del año, ¿no? Hay una cultura de la inmediatez creada por las redes sociales, por las formas en las que nos interconectamos y nos comunicamos hoy en día, que culturalmente circunscriben un marco de acción, un marco de interacción entre la ciudadanía y el Estado, que tiene necesidad de dar servicios públicos en tiempo y forma. Por supuesto, estos nuevos usuarios, estos nuevos servicios, se montan sobre la base de básicamente algunos supuestos, ¿no? Algunos supuestos son que más de la mitad de los que interactúan con los servicios públicos son nativos digitales, es decir, son personas que han nacido, sobre todo a partir de los años 90, y que tienen sus dispositivos móviles, como sus teléfonos inteligentes, o a través de diferentes aplicaciones y diferentes páginas web, una, una familiaridad con el mundo digital que eh, les hace muy difícil imaginar otro tipo de interacción, ¿no? Como los que no somos nativos digitales, de vinculación con el Estado, es decir, una vinculación más de tipo analógico, que es la más preponderante en América Latina. La segunda característica de esta revolución tecnológica es la fuerte impronta y el desarrollo, diríamos, exponencial, en términos de Oscar Oslak, de las tecnologías de la información y la comunicación social, las famosas TIC, ¿no? Las famosas TIC están realmente metamorfoseando todo tipo de interacción, no solamente entre el Estado y la ciudadanía, sino también entre los privados, ¿no? Digo, estas TIC han ido penetrando, ¿no? Digo, los diferentes estratos de la sociedad y los diferentes niveles de gobierno. Y quizá uno de los últimos avances que ofrece un montón de desafíos y un montón de cuestiones interesantes para abordar
es el uso intensivo de los datos, y a partir de la explotación de ese uso intensivo de los datos, por parte tanto de las empresas como de los organismos públicos, es de la incorporación de la inteligencia artificial para procesar esos datos y para poder tomar ciertas decisiones en términos de servicios o provisión de ciertos bienes públicos a partir de algoritmos que tienen la capacidad de ir aprendiendo, ¿no?, sobre la marcha y sobre este proceso de interacción que se construye a partir de esta inteligencia colectiva. Por supuesto, todo esto impacta no solamente desde el lado del usuario, es decir, del lado de los y las requirientes de servicios y bienes públicos, sino que también impacta desde el punto de vista de la conformación propia, burocrática, del aparato estatal, ¿no? Digo, porque los perfiles y las competencias laborales requeridas para transformar este estado analógico, ¿no?, propio del siglo XX en un estado digital propio del siglo XXI, requiere para sí un esfuerzo muy grande de construcción de nuevos perfiles y competencias laborales, ¿no? Digo, mejor dicho, competencias digitales. Cuando yo nací en 1979, el Estado argentino, por ejemplo, requería como una de las competencias laborales para incorporarse al sector público, aprender a escribir a máquina, ¿no? Digo, que uno sepa escribir a máquina básicamente de manera fluida. Bueno, hoy eso no es una competencia requerida para ingresar al Estado, sino que los estados y los organismos públicos en el mundo están requiriendo cada vez más perfiles digitales vinculados con el análisis de datos, ¿no?, con la explotación de datos, con la tramitación digital, ¿no?, con el uso de plataformas, ya sea plataformas que interactúan con el afuera, pero que también interactúan como servicios de apoyo internos, ¿no?, del propio circuito interno de la estructura estatal. Entonces, esta revolución tecnológica, esta ciudadanía 4.0, se enmarca en estas cuatro grandes tendencias o cuatro grandes características que podemos visualizar en la placa. Pero por supuesto, obviamente, todas estas tendencias, estas dimensiones, impactan de manera desigual. No todos los gobiernos, no todos los estados, en las diferentes regiones del mundo, tienen un desarrollo y una transformación en términos digitales que puedan dar respuesta a estos nuevos requerimientos, ¿no?, de la actualidad. Y pareciera ser que, como hay una cierta quietud, hay una suerte de involución en los servicios estatales, ¿no? Digo, hay ciertos servicios que, lejos de mejorarse, simplificarse, bajar los tiempos, parece ser que cada vez son más complicados, complejos. Algunos trámites finalmente se digitalizan, pero no se simplifican. Algunos se simplifican, pero no se digitalizan. Algunos se digitalizan, pero forman parte de una estructura desconectada, desarticulada, que hace que el ciudadano o la ciudadana se convierta en una suerte de cadete externo, ¿no?, entre comillas, de la administración pública, conectando todas las oficinas públicas y los sistemas que de ella dependen, ¿no? Los servicios estatales se caracterizan porque son lentos, hay una lentitud en el procesamiento de los expedientes, son ineficaces, son rígidos y están sumidos en una absoluta descoordinación. De repente uno va a tramitar un pasaporte en la República Argentina, y para tramitar ese pasaporte, la persona, la gente o la gente que, que que te hace ese trámite, te pide el DNI para poder escanearlo. O sea, y supuestamente el DNI se tramita en la misma oficina en la cual se tramita el pasaporte. Con lo cual, digo, hay una descoordinación, una rigidez, ¿no?, una falta de pensamiento general, estratégico, y sobre todo de la experiencia del usuario, ¿no?, un término utilizado más en las ciencias informáticas, ¿no?, una falta de pensamiento de lo que es la experiencia del usuario o la usuaria en la construcción de un trámite público, ¿no? Ni hablar aquellos trámites públicos por los cuales se exige una suma de dinero, es decir, que se cobran, ¿no? Eso ya no solamente produce ineficiencia en la cadena de valor público porque demora muchísimo tiempo y hace perder tiempo al ciudadano o ciudadana en términos de lentitud, sino que además, algo que debiera ser gratuito, le es requerido algún tipo de contraprestación económica.
En Latinoamérica, en América Latina, un ciudadano, una ciudadana promedio realiza al año 5 trámites. Esto es algo que fue relevado por un estudio del BID, que se publicó hace unos cuantos años ya, no muchos años, pero esto implica de que en América Latina interactuamos bastante, ¿no?, con un organismo público. Es decir, un promedio de 5 trámites al año implica de que hay personas que quizás hacen 9 o 10 trámites y personas que hacen un trámite, lo cual significa mucho tiempo, mucha pérdida de competitividad, muchísimo dinero y en algunos casos incluso los beneficios o los servicios públicos devengados de esa tramitación pública ni siquiera llegan a una solución o a cumplimentar con el objetivo mismo de esa tramitación. Con lo cual digo, estamos hablando de una base sustancial muy grande en el tiempo de las personas en América Latina. Una sociedad y una región del mundo que necesita construir instancias de desarrollo sostenible. Por supuesto, el Estado, que es una construcción, si se quiere, conceptual, no funciona como un Estado, es decir, no funciona como un todo articulado, ¿no? Digo, esa construcción conceptual que en realidad termina uniendo diferentes organismos estatales, funciona más bien con la lógica de los silos, ¿no? Es decir, organismos compartimentados, rígidos, sin comunicación los unos con los otros, o con una comunicación mínima, ¿no? Y en donde los ciudadanos y ciudadanas tenemos que básicamente tratar de comprender una compleja desarticulación pensada de manera insular entre las diferentes oficinas públicas y reconstruir un circuito y un proceso, ¿no?, por fuera de la estructura estatal, ¿no? Entonces, la lógica de las próximas reformas en la región, en Argentina, pero sobre todo en América Latina, debiera ser tratar de romper con esta lógica estatal de los silos, ¿no? El Estado se encuentra desarticulado, en compartimientos estancos que no tienen relación entre sí. O si tienen relación ínfima y no a todo nivel y en todos sus diferentes estamentos. Por supuesto, entre todas las cosas malas que trajo aparejada la pandemia del COVID-19, trajo algunos diagnósticos de algunas enseñanzas en relación a cómo afrontar, ¿no?, las transformaciones requeridas por el aparato estatal en el siglo XXI, ¿no? Porque las restricciones que impuso el COVID, es una cuarentena, restricciones de tipo de la presencialidad, básicamente lo que hicieron fue estresar y poner en jaque al Estado y a sus trámites, ¿no? Digo, piensen ustedes que gran parte de estos trámites, dirían, no podría poner un porcentaje, pero diríamos un 70-80% de los trámites en América Latina se hacen de manera presencial, o alguna instancia de todo el circuito administrativo requerido para cumplimentar con un trámite requiere la presencialidad, con lo cual todas las organizaciones públicas tuvieron que básicamente restringir la presencialidad y forzar, ¿no?, una aceleración de la transformación digital en relación a pensar cómo se desarrollan sus trámites, cómo se brindan sus servicios y cómo se construyen bienes de calidad, ¿no? Digo, en un mundo en donde la presencialidad ya no es más requerida y que, en definitiva, obligó a la transformación digital de manera acelerada. Esto, por supuesto, nos genera un enorme desafío, que es la construcción de un nuevo paradigma estatal, no tanto basado en la presencialidad y en el expediente impreso, ¿no?, el expediente papel, así como lo pensó Max Weber hace ya 100 años, en su famoso libro en donde él estudia el proceso burocrático, sino que este nuevo paradigma estatal, ¿no?, está más bien enfocado en la creación y el uso de herramientas tecnológicas que permitan hacer frente a los nuevos desafíos del era exponencial, es decir, los desafíos de la interconexión, de la velocidad, de la inteligencia colectiva, de la inteligencia artificial, ¿no?, de la ciudadanía digital,
¿no? De la identidad digital, de la firma digital, y que todo esto en conjunto construye un una nueva cultura, una nueva dinámica, y sobre todo requiere no solamente de nuevas capacidades y competencias por parte de la burocracia, sino también de una infraestructura, ¿no? Y de una visión, perspectiva muy distinta a lo que estábamos acostumbrados en el paradigma estatal del siglo XX, ¿no? Pasamos de una, diríamos, desde la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, a una matriz estadocéntrica. Luego vimos la crisis del estado de bienestar y la crisis de las organizaciones estatales y el advenimiento de una matriz mercadocéntrica con la irrupción de la gestión por resultados, la nueva gerencia pública, y hoy estamos asistiendo a un nuevo paradigma estatal que es en definitiva la otra cara de la moneda de una matriz sociocéntrica en donde el ciudadano, la ciudadana, la interacción, la información están en el centro de la escena y eso interpela, ¿no? 360 grados del ecosistema de servicios públicos, estatales, en Argentina y por supuesto en la región. El Estado como plataforma implica concentrar los servicios públicos, dinamizarlos, simplificarlos, utilizar intensivamente las tecnologías de la información y la comunicación. Por ejemplo, acá en la placa podemos ver la app Gov2Go, que es una aplicación que utiliza el Estado, el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, pero en Argentina podría ser, por ejemplo, la plataforma Mi Argentina. La idea es integrar todos los servicios de manera personalizada, proveer estándares abiertos y generar un ecosistema que brinde, ¿no? Transversalidad a todos los sistemas y a todos los subsistemas entre los cuales interactúan los ciudadanos y ciudadanas, y también que permita que los diferentes organismos públicos, las diferentes oficinas, puedan tener una relación peer-to-peer, es decir, más directa, en un nuevo esquema que ya no va a ser tan piramidal, jerárquico, sino más bien un esquema reticular, es decir, una construcción de un sistema o un enfoque de redes. Por supuesto, esta concentración, esta modernización de ver al Estado como plataforma y por ende a los servicios, ¿no? Desde una perspectiva mucho más inmersiva, es decir, no tan analógica, sino también más vinculada con las necesidades reales de todos y cada uno de nosotros, va a permitir obtener más versatilidad, más agilidad, más interoperabilidad, algo fundamental de los sistemas que muchas veces se construyen de manera insular en el Estado argentino, es decir, sistemas que no dialogan los unos con los otros, que no son interoperables y que terminan utilizando al ciudadano o a la ciudadana, ¿no? Como un puente, un link entre sus diferentes lógicas insulares. Y finalmente, esto le va a otorgar muchísima más eficiencia, eh, una reducción del gasto público que permita reorientar esas partidas a otro tipo de necesidades que tenemos en la región que son muy, muy acuciantes. El Estado como plataforma implica una interacción y una integración, ¿no? A partir de diferentes servicios, diferentes eh, sistemas, ecosistemas, común, es una plataforma común con reglas comunes que permitan el desarrollo por parte de otros actores, no solamente del Estado, ¿no? Pensar el Estado de una perspectiva reticular dentro de la matriz sociocéntrica implica entender y reconocer que el Estado, si bien es un actor preponderante, no es el único que tiene la capacidad de construir plataformas, gestionar servicios, brindar y requerir información, y que es importante generar una plataforma que permita el desarrollo por parte de otros actores, pero que asegure una óptima prestación de servicios, ¿no? Entre actores públicos y públicos de diferentes niveles, como puede ser una municipalidad, un gobierno local, una provincia o una ciudad autónoma como la ciudad de Buenos Aires, con el Estado federal, con otros estados, con otros países, con actores privados, ¿no? Con actores privados interactuando entre sí, ¿no? A través de diferentes herramientas que pueden poner todo esto en común. Uno de los quizá ejemplos que muchas veces citamos, pero nunca está de más volver a insistir con esto, es Estonia, un pequeño país báltico
que es una ex República Socialista Soviética que se independizó de la URSS en 1991 y que se transformó básicamente en el ícono y uno de los mayores ejemplos a nivel mundial de un Estado digital, ¿no? Estonia o Estonia es uno de los primeros estados digitales del mundo en donde tenemos unos números que realmente son la envidia, no solamente de Europa, sino del mundo entero, donde tenemos el 99% de los servicios digitalizados, es decir, que prácticamente todas las interacciones que hacen los ciudadanos y ciudadanas, las personas que producen, que estudian, que viven o que interactúan con algún actor público o privado dentro o fuera de Estonia, lo hacen de manera digital. El 98% de los ciudadanos y ciudadanas de Estonia poseen un documento digital, es decir, un documento que simplemente y solamente está en su formato digital y que no tiene un correlato en papel, ¿no? O en cartón. Esto es algo muy, muy, muy interesante. Imagínense el universo de posibilidades que se abren a partir de estos desarrollos. Eh, pero es importante, bueno, como ya para ir cerrando, es importante avanzar y tratar de, teniendo las experiencias internacionales y teniendo ciertos avances en nuestro país, tratar de avanzar un paso más en todo lo que es el sistema de tramitación digital, es decir, todo lo que implique la despapelización, la simplificación, la identidad digital y la firma digital, ¿no? La despapelización implica la producción integral de expedientes, notas, ¿no? No solamente en términos digitales, sino también, ¿no? En términos de trazabilidad, ¿no? De esos trámites, es decir, de poder controlar y poder auditar, ¿no? Que en papel muchas veces eso genera, sobre todo en países tan grandes como el nuestro, y federales, una complejidad, una inconsistencia que a veces es difícil de sobrellevar. La simplificación tiene que ver con avanzar un paso más y pensar los circuitos administrativos, los trámites, ¿no? Un poco lo que decíamos antes, la experiencia del usuario, ¿no? Digo, pensar de qué manera está interactuando, cómo son las respuestas, ¿no? Medirlo, calibrarlo, mejorarlo, porque muchas veces se digitalizan trámites, pero no se simplifican. Entonces lo que hacemos es replicar las mismas ineficiencias que teníamos con el trámite en papel, pero simplemente ahora en alguna instancia, en alguna o en todas las instancias de todas las postas que tiene ese trámite, lo pasamos a un formato digital. También es importante avanzar en los procesos de identidad digital, ¿no? Que puedan validar servicios e identidades para poder interactuar no solamente con el Estado, sino también con otros privados, y avanzar sobre todo con los procesos de firma digital, ¿no? Digo, eliminar todas esas intermediaciones, todas esas falencias que hay en los procesos de autenticación de firmas y que permitan, en definitiva, básicamente que se cumpla la ley. En Argentina hay una ley de firma digital, hay organismos que certifican firma digital. De hecho, yo tengo una firma digital, pero el problema es que prácticamente en mis interacciones con el resto de los organismos públicos y privados no me es requerida y me siguen pidiendo la firma holográfica. O sea, universidades con las cuales firmo contratos, diferentes organismos estatales, tengo que firmar, ¿no? Como se hacía en el siglo pasado. Y esto tenemos que realmente avanzarlo, modernizarlo y poder desarrollarlo en todo su esplendor. La tramitación digital, en definitiva, provee un ahorro de recursos, provee un ahorro del tiempo, el tiempo es dinero, y un aumento en la competitividad, ¿no? Sobre todo digo el tiempo, porque el tiempo, ¿no? El tiempo es el principal ahorro que se da con respecto a los ciudadanos, ¿no? Digo, ya que demoran en promedio un 74% menos que los trámites presenciales. Por supuesto, todo esto le da más trazabilidad, más accountability al proceso estatal. Esto disminuye los niveles de corrupción y genera muchísima mayor previsibilidad, solidez y robustez de nuestras instituciones públicas. Así que les agradezco mucho y espero que les haya gustado. Ante todo, saludo a los presentes y quiero agradecer muy particularmente a los organizadores y especialmente a Alejandro Esteves, que fue quien me invitó a participar de este panel, que va a abordar difícil tema.
el de los desafíos de la gobernabilidad en la pospandemia. Me encargó a mí ocuparme, y eso trataré de hacer, de qué pasa con la evaluación, cómo ha impactado el COVID sobre los criterios, los modos, los instrumentos con que operamos la evaluación, quienes nos dedicamos a ello, referidas a las políticas públicas, obviamente. Así que voy a dividir mi exposición en 3 partes. La primera, que va a abordar la cuestión de si es pandemia o qué es y cómo la denominamos para despejar conceptualmente cómo impacta sobre nuestro accionar. La segunda parte va a estar referida precisamente a qué nos ocurrió, cómo lo vivenciamos, qué aprendimos y cómo vamos a seguir. Y una tercera parte de conclusiones en relación a las responsabilidades de las administraciones públicas, de los evaluadores y de los políticos, sin buscar responsables, pero sí teniendo en claro qué es lo que nos pasa a cada uno desde nuestro lugar y qué nos correspondería hacer. No tengo intención prescriptiva, pero sí creo que vale ayudarnos juntos a reflexionar sobre las transformaciones que esto ha generado, no sé si en términos de efectos o de impactos, pero sí claramente interpelándonos sobre lo que cree, lo que hace y a dónde se proyecta cada uno. Desde esta perspectiva me parece importante comenzar diciendo que para mí, más que pandemia, me gusta referirme a estos procesos que estamos viviendo como sindemia. Sindemia es un neologismo. Sindemia es algo, un término que acuñó desde 1990 Merrill Singer y que recién fue publicado en un libro sobre la sindemia y un análisis crítico de lo que ocurría en la salud pública y comunitaria. ¿Y por qué sindemia? Neologismo que integra las ideas de epidemia y las ideas de sinergia. ¿A qué se quiso referir con esto? A algo que para ustedes va a resultar muy claro. Se trata de un modo de entender la cuestión de las enfermedades en las sociedades, porque viene del ámbito de la medicina, la idea de que no operan en un vacío social estas mismas y sus efectos, sino que a diferencia de lo que hacía la epidemiología clásica y a su vez, a diferencia también de lo que hacía la epidemiología social, incorpora aspectos más estructurales, pero sin tener una clave determinística. Entonces lo piensa a los efectos de las enfermedades en las sociedades en clave claramente relacional. ¿A qué se refiere? A que COVID afectó nuestras sociedades, pero sobre un montón de circunstancias, de situaciones, de condiciones, de determinaciones que operaban ya desde vieja data, desde lejos. Y eso le da a cada lugar y a cada modo de manifestarse la sindemia una particularidad. Y el modo de tratarlo para ellos es en clave situada. Esta perspectiva de leer en clave situada no es para nada ajena a nosotros que estamos acostumbrados a trabajar en temas de administración y gestión pública. Es cierto. Pero si bien no trae novedad, pone el acento sobre las características económicas, sociales, políticas, nos hace volver la mirada hacia ellos, agudizada ahora a partir de ciertos componentes directos que el sector salud pone sobre la mesa, subraya, le da relieve. Esto también ha impactado entre nosotros. ¿Por qué? Porque en algún momento
tuvimos una conflictividad larvada y a veces no tanto en relación a cuáles eran las disciplinas sociales que podían hacerse cargo de esto. ¿Qué quiero decir? Que buena parte del primer tiempo de la atención estuvo prácticamente en términos y en manos de consejos de médicos, de especialistas en epidemiología, en los que plantearon la cuarentena como salida, lo que fue cuestionado por muchas otras disciplinas sociales. Entonces, si, como explicó The Lancet, no se trataba del COVID-19, de una pandemia, pero sí de una sindemia, estas otras disciplinas que atendían a la vulnerabilidad de vastos sectores de la sociedad y podían explicar la cosa mucho mejor por sus orígenes sociales, por la precariedad de medios con los que contaban, implicaba dar un tratamiento diferente y hacer que en la conversación entraran otras lógicas, otras racionalidades. De modo tal que podemos pasar con estas aclaraciones previas a ver cómo entendemos nosotros, de alguna manera, lo que dicen los estudios sobre cómo afectó COVID a nuestras administraciones públicas, a las políticas públicas, al Estado mismo, sobre los cuales ejercemos la tarea de la evaluación. Digo, necesito aclarar esto para pasar por esto, para poder ayudarnos a entender cómo esto tiene que ver con la gobernabilidad buscada al futuro, a los tiempos post-pandemia, entendiendo la gobernabilidad también por la posibilidad de generar estabilidad, respeto y legitimidad a las interrelaciones sociales, económicas y políticas en vistas a una direccionalidad buscada, porque la gobernabilidad no es gobernabilidad para cualquier cosa. Hay que hacer gobernable esos vínculos hacia determinado logro, hacia determinados sentidos. Y esto fue puesto en juego claramente por muchas de las manifestaciones que el COVID tuvo, no solo en nuestras sociedades, también en otras, pero dijimos que lo íbamos a leer en clave situada. Y esto nos obliga a no entender el Estado como el conjunto jerárquico de unidades organizativas puestas en movimiento para lograr ciertos fines. No es el Estado en acción, el de las políticas públicas, el que se manifiesta solo a través de esas organizaciones. El Estado implica, visto más estructural y socialmente, relaciones de fuerzas sociales históricamente determinadas en un tiempo. Y si ponemos esa mirada, ese juego jerárquico que actualiza esos vínculos, esa relación social, tiene que ser atendida como producto de una multiplicidad de factores locales y también externos. Y la gobernabilidad tenemos que leerla entonces en clave de lo que podemos manejar internamente y de lo que no. Nosotros no manejamos la tasa de interés en el mundo, nosotros no manejamos el precio de las commodities, claramente, pero nosotros tenemos que movernos en una escena que marcan esas variables. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Leer con claridad, desde clave evaluativa, qué pasa con las variables que sí podemos manejar desde aquí. Y entonces, esa variedad de órganos en la estructura jerárquica del Estado empiezan a cobrar para nosotros otro sentido en función de las tareas que desempeñan, de las funciones que realizan y del sentido global que imprimen a su accionar. De modo tal que ese Estado, que funciona en términos administrativos también, puede ser evaluado en contextos de pandemia, sindemia o de pospandemia como atendiendo a lo que se ha dado en llamar la nueva normalidad,
Pero si asumimos que el caos es lo permanente, no estamos en un contexto de nueva normalidad adelante. Tenemos quizás una nueva anormalidad. ¿Por qué normalizar si no tenemos idea de cuál va a ser ese futuro? San Agustín decía que solo existía el presente, es lo que teníamos sobre lo que se podía actuar, que el pasado ya no estaba y el futuro era incierto. Bueno, nosotros podemos reflexionar sobre eso, redigerirlo es nuestra clave, y redirigirlo en función de los intereses que tiene esta charla. ¿Y qué hacer entonces con eso? Pensar qué fue lo que la pandemia, la sindemia hizo con nosotros y qué es lo que nosotros podemos hacer en torno a eso mismo. Algunos ejemplos clave que hacen efectivamente al accionar estatal y a nuestro movimiento en él. Las transformaciones situadas que se produjeron avanzaron en términos, por ejemplo, de nuestras prácticas de consumo. También avanzaron sobre las formas de higiene que practicábamos. También afectaron los modos de convivencia a partir del aislamiento obligatorio. Ese incremento, ese pronunciamiento fuerte del accionar estatal en clave de restricciones para formas de vida se podría asimilar a un incremento del control. Podríamos resumirlo de ese modo. Y esos incrementos del control, ¿cómo encontraron evaluativamente, enjuiciándolos en términos de capacidades estatales? Nos encontramos con un Estado que debió reaprender sus modos de intervención, pero también ocurrió algo que para nosotros fue bastante claro como ciudadanos, que los tiempos administrativos del Estado en acción no son los tiempos que requería la emergencia, la situación, y así nos encontramos con consecuencias sociales y políticas un tanto indeseables que hacían a esa manera de producirse este vínculo entre Estado y sociedad, entre accionar estatal y necesidades sociales. El incremento de los controles nos mostró a un Estado que tenía demasiadas complicaciones a su interior, y no vamos a decir que fueron producto de la pandemia. Desde aquí pretendo sostener que la sindemia es tal porque la pandemia operó sobre esas condiciones preexistentes que lo hacían bastante precario, bastante, podríamos decir, inficcionado, agujereado, penetrado por intereses que en la supuesta normalidad no quedaban a la vista, pero que en este contexto sí fueron claramente palpables, muy visibles y no se pudieron disimular. Un colega politólogo, Luciano Andreracci, nos dice, para ayudarnos a entender esto, que fueron los déficits de la gestión estatal los que quedaron a la vista. En clave evaluativa podríamos decir que entre esos déficits estuvieron la carencia de informaciones necesarias para atender los efectos inmediatos de la pandemia, pero también los déficits de los sistemas de gestión de la información. Si se carecía de información, también se carecía de modos de gestionar la que había, y eso tuvo que ser ajustado. También existieron muchas intuiciones en el modo de vincularse y relacionarse para el trabajo en red entre las instituciones públicas de distintos niveles jurisdiccionales. Pero esto podría haber estado más aceitado en claves de mecanismos si la coordinación interjurisdiccional e intersectorial hubiera estado afinada. Esos déficits también quedaron a la vista. También se jugó, y en esto muy negativamente,
una clara sobrepolitización de muchas de las medidas que se tomaban, de muchas de las decisiones que afectaban el desempeño de los organismos encargados de atender la sindemia. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces el mejor plan, como diría en la película Parasites, es no tener ningún plan, pero en este caso, ¿a qué les hace acordar esta mención? El mejor plan es no tener ningún plan, lugar a la duda. Entonces, de todas estas situaciones, de cada una de estas condiciones que se cruzaron, nos quedó en claro algunas cosas que aprendimos. Nadie puede decir que en todos los espacios, por lo mismo que veníamos enunciando en nuestro enfoque, se aprendió lo mismo y se puede proyectar a futuro cómo continuar del mismo modo. Pero no podemos ignorar que el enfrentamiento de todas estas cuestiones que puso en juego las capacidades estatales, puso asimismo muy en relieve los problemas que tenemos para intervenir y en clave evaluativa bastante más. Por ejemplo, ¿cuáles son las cosas que nos obliga a repensar en términos de monitoreo y evaluación? Cuando se quiere construir un sistema de evaluación de políticas, se tiene que tener, o de intervenciones estatales, también programas, proyectos. No podemos dejar de pensar en que si no es sistémico, hay fallas. Si no se distribuyen competencias de modo claro, también el sistema va a fallar. ¿Cómo garantizamos de ahora en más la evaluabilidad de los programas y proyectos? Porque en realidad políticas, programas y proyectos difícilmente están concebidos en términos de su evaluabilidad. ¿Qué quiero decir con su evaluabilidad? Que tengan condiciones como para ser evaluados. Si no conocemos con claridad sus objetivos, los recursos que están destinados a ellos, y tampoco tenemos en claro cómo estos van a funcionar, ¿qué evaluar? ¿Con qué criterios? ¿Con qué prácticas? ¿Con qué instrumental, herramientas, aunque sean blandas, adecuadas? Estas dificultades se han presentado claramente en nuestro país, porque no tenemos un organismo rector en materia de evaluación y si no hay una autoridad que pueda manifestarse como tal, ese desafío de engranar todo a la hora de la evaluación se cae. Por deficiencias propias del sistema. La evaluación de política fue impactada de modo muy claro por estos déficits que eran preexistentes y de la evaluación de ahora en más va a tener que hacerse cargo de estos déficits y empezar a pensar, repensarse en términos sistémicos y en términos de futuro. En términos de futuro, ¿qué entender? Que la política siempre es el espacio rector que define el vínculo entre las burocracias estatales y el sector público. ¿Qué quiero decir con esto? Que si no definimos esa orientación, ese sentido a futuro que queremos para la sociedad y que se deberá definir colectivamente, se deberá definir en nuestro sistema, en nuestro régimen electoralmente. Pero una vez decidido eso, ya sea vía el modo del republicanismo cívico, del populismo supuesto que implica la grieta, deberá ser seguido por las medidas adecuadas, por las herramientas adecuadas en términos de evaluación de las intervenciones estatales. Creo que tanto Alejandro como Maximiliano van a aportar mucho de estas herramientas soft y hard en sus próximas intervenciones. Y yo quiero dejar, junto con mi agradecimiento por la atención, un saludo caluroso para ellos. Gracias.